El tintineo de los cubiertos en la lujosa mesa del banquete cesó de repente, cuando mi nuera trajo el plato con las sobras del perro, lo puso frente a mí y dijo con indiferencia: Mimi estuvo muy quisquillosa hoy, suegra, termíneselo usted. No hay que desperdiciar. Ante la mirada divertida de la adinerada familia de mi nuera, ella inclinó el plato sin inmutarse, vertiendo el guiso grasiento y cartilaginoso sobre mi plato de arroz. Unas gotas de grasa sucia salpicaron la solapa gastada de la blusa que había usado durante años para ahorrar dinero para la educación de mi hijo. Miré a mi hijo, esperando una palabra de defensa, pero él solo agachó la cabeza, masticando tranquilamente su costoso bistec, como si yo no existiera. Soy Rosa Elvira Montoya, de 66 años. Y la historia que estoy a punto de contarles no es solo sobre una cena humillante, sino sobre una serie de amargas verdades que han estado ocultas durante mucho tiempo detrás de la fachada de felicidad de esta familia. Pensé que a esta edad disfrutaría de mi vejez con respeto, pero la verdad siempre es cruel. En la espléndida casa que ayudé a construir con mi propio sudor y lágrimas, me trataban como a una extraña sucia. El día de la fiesta familiar, recuerdo que Lucía invitó a sus padres, los señores Valenzuela, que siempre me miraban con desdén. También estaban mi hijo, Héctor, y mi nieto, Diego. Me senté a la mesa, escuchando en silencio sus risas, sus brindis y sus conversaciones sobre viajes y dinero. Era como una persona invisible, hasta que Lucía decidió montar una escena para entretener a sus invitados. Se levantó, alisando su caro vestido de seda de Dior. Empezó a recoger los platos sucios. De repente, se detuvo frente al plato de Mimi, la perra consentida de Lucía. Mimi estuvo muy quisquillosa hoy. Suegra, termíneselo usted, no hay que desperdiciar, dijo con una voz dulce como la miel pero llena de veneno, frente a toda la lujosa mesa. Ante la mirada divertida de la adinerada familia de mi nuera, ella inclinó despreocupadamente el plato del perro. El caldo de huesos de cerdo, con trozos de grasa y cartílago y un olor rancio característico, se derramó sobre mi plato de arroz. Unas gotas salpicaron mis manos y la solapa gastada de mi blusa. La madre de Lucía, la señora Valenzuela, soltó una risita, cubriéndose la boca con un pañuelo de seda. «Ay, hija, qué considerada eres. Así es, los viejos necesitan calcio. Coma sin ser quisquillosa, doña Rosa». Toda la mesa guardó silencio, un silencio mortal. Pero yo no los miré. Clavé los ojos en mi hijo, Héctor, mi sangre, el hombre por el que tuve que trabajar 2 turnos lavando ropa ajena para poder pagarle la universidad. Mis ojos gritaban en silencio, rogándole que dijera algo, que hiciera algo, que fuera un hombre. Él levantó la vista, solo por un segundo. Vio el plato de comida para perros frente a su madre. Vio la mancha grasienta en mi blusa, pero vi el miedo en sus ojos. El miedo a disgustar a su esposa, el miedo a molestar a su rica familia política. Y entonces agachó la cabeza. Clavó el tenedor en su jugoso y caro bistec, se lo llevó a la boca y empezó a masticar, lenta, pausadamente. En ese momento, sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. No dije una palabra. Coloqué la servilleta sucia sobre la mesa, junto al plato de comida mezclada para perros y para humanos. Eché la silla hacia atrás y caminé hacia la puerta. Nadie me detuvo. A mis espaldas se oyó el sonido de una cuchara contra un plato y luego una risita, deliberadamente no disimulada. «Los viejos de ahora son tan sensibles», dijo alguien, con voz llena de placer. «Come un poquito y ya se siente humillada», añadió otra voz. Las risas se extendieron, suaves y frías como el vino derramándose de una copa. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, me detuve. Me quedé allí un segundo, respirando profundamente. No hubo lágrimas, no hubo sollozos, y esa fue la última vez que guardé silencio por ellos. Vagué por las calles oscuras. El teléfono no dejaba de vibrar, pero no contesté. Mi mente no dejaba de reproducir la escena. Lo que más me dolía era la imagen de Héctor. ¿Por qué se quedó callado? La escena se clavó en mi mente con una crueldad brutal. Cuando la madre de Lucía se burló de mí, busqué desesperadamente los ojos de Héctor, y vi la vergüenza en ellos. Era miedo, miedo a su esposa, miedo a perder su estatus. Y entonces, hizo lo imperdonable. Agachó la cabeza, clavó el tenedor en la carne y masticó. Tragó. ¿Cómo pudo tragar? ¿Cómo no se le atragantó la comida en la garganta cuando vio a su madre ser pisoteada?
El teléfono vibró de nuevo, una vibración larga y violenta. Lo saqué. Un nuevo mensaje de Héctor. Un estúpido e ingenuo rayo de esperanza brilló en mí. Quizás se disculpaba. Quizás decía que vendría a buscarme. Abrí el mensaje, y al leerlo, sentí que el último hilo que me unía a él se había cortado para siempre. ¿Qué demonios estás haciendo, mamá? ¿Estás loca? Vuelve ahora mismo y discúlpate con los padres de Lucía. Me estás avergonzando delante de todos. Estás arruinando la cena. Deja de comportarte como una niña y ven a arreglar esto. Ni una palabra de preocupación, ni una pizca de arrepentimiento. Solo egoísmo puro y duro. Mi dignidad destrozada a sus ojos era solo un juego. El hecho de que me dieran las sobras del perro no era tan importante como su vergüenza frente a sus suegros. Solté una risa seca y fuera de lugar en medio de la noche. Así que solo era una molestia vergonzosa, una vieja que no sabía comportarse. Guardé el teléfono. No respondí. Seguí caminando y supe que esta crueldad no había comenzado hoy. Había echado raíces hace mucho tiempo. Sucedió hace unos 3 meses, en una tarde de martes sombría. El cielo estaba gris, anunciando una lluvia fría. Yo estaba en mi pequeño dormitorio al final del pasillo, mi habitación. Mi estómago rugía de hambre. Ese día, Lucía había pedido comida de un restaurante caro para ella y Héctor. La cocina estaba llena de pizza y alitas de pollo. Cuando tímidamente le pregunté si podía tomar un trozo, me dijo fríamente que la comida ya había sido tirada. Solo unos minutos antes, prefería tirar todo a la basura que darme de comer. Volví a mi habitación. Me acosté en mi estrecha cama, tratando de cerrar los ojos y dormir para olvidar el hambre. Justo en ese momento, la puerta se abrió ligeramente. Diego entró, mi nieto de 7 años. Caminaba de puntillas, con cautela, como si estuviera haciendo algo mal. Sus grandes ojos negros me miraron, con una mezcla de compasión y miedo. En sus pequeñas manos, apretaba algo envuelto en una servilleta de papel arrugada. Se acercó a mi cama y susurró: «Abuela, come. Compré esto en la tienda con mis monedas. No se lo digas a mi mamá». Abrió la servilleta. Dentro había una simple concha de vainilla, ligeramente deformada por haber sido apretada en su cálida mano. Pero para mí, en ese momento, era la comida más deliciosa del mundo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No por el hambre, sino por la ternura de ese niño. Un niño que vivía rodeado de maldad, pero que aún conservaba un corazón puro. «Gracias, mi amor. Gracias», dije, con la voz quebrada, extendiendo mi mano temblorosa para recibir el regalo. Pero antes de que mi mano pudiera tocar el pan, la puerta se abrió de golpe. Lucía estaba allí, bloqueando el umbral, como una furia encarnada. No gritó de inmediato. Su silencio era más aterrador. Se acercó rápidamente a nosotros. Antes de que pudiera reaccionar, agarró a Diego firmemente por la muñeca y le dio una fuerte palmada en la mano abierta. El pan salió volando de la mano del niño, cayó al suelo, rodó debajo de la cama, cubriéndose de polvo. Diego gritó de dolor y miedo, apretando su mano enrojecida contra su pecho. Lucía no lo soltó. Lo sacudió violentamente por los hombros y gritó, ignorando por completo mi presencia, o tal vez, usándome deliberadamente como lección. «¿Cuántas veces te lo he dicho? No toques la comida del armario sin permiso, y mucho menos para dársela a ella». Diego rompió a llorar. «Pero mamá, la abuela tiene hambre». Lucía se volvió hacia mí. Su rostro estaba desfigurado por el asco. Me miró como si viera una cucaracha arrastrándose sobre su hijo. «No me importa», me señaló con el dedo y siguió gritando. «Escúchame, Diego. No le des de comer a extraños. Esta comida es nuestra, de la familia. Ella no es una de nosotros. ¿Cuántas veces te he dicho que no te acerques a su habitación? Mírala, vieja, enferma, huele a encerrado. Es una mujer sucia. Si juegas con ella, se te pegarán sus malas costumbres y su suciedad. ¿Extraña? ¿Sucia?» Esas 2 palabras se clavaron en mi pecho, más profundo que cualquier cuchillo. Yo, que crié a su marido y cuidé a su hijo mientras ustedes se iban de fiesta. Lucía sacó a Diego de la habitación. El niño lloraba y se volvía a mirarme, con una mirada llena de culpa, como si él fuera el culpable. Antes de cerrar la puerta, Lucía se volvió y me gritó: «¿Y usted? Deje de hacerse la víctima y de incitar a mi hijo a robar comida. Si tiene hambre, cómprela usted misma, si es que todavía tiene dinero». La puerta se cerró de golpe.
Me quedé sola en la oscuridad. Debajo de la cama, el pan dulce yacía allí, fuera de mi alcance. Mi hambre física desapareció, reemplazada por un nudo frío y pesado en el estómago. Ustedes que me están escuchando, ¿alguna vez les han respondido a la amabilidad con desprecio? ¿Alguna vez han querido proteger a un nieto, a un ser querido, pero han sido detenidos por el odio de su nuera o yerno, que los ven como extraños en su propia familia? Si entienden de lo que estoy hablando, si alguna vez los han llamado molestia o extraño, por favor, no se queden en silencio. Dejen un comentario o un me gusta. Necesito saber que no estoy sola, que el amor de una abuela nunca es un pecado, y su apoyo me dará la fuerza para seguir contando lo que pasó después, cuando mi salud me traicionó y su codicia no tuvo límites. Unos días después del incidente del pan, Héctor entró en mi habitación. Esta vez, trajo una silla y se sentó a mi lado. Me tomó la mano. Su mano estaba sudorosa, pero en ese momento, enferma y sola, sentí su contacto como un regalo del cielo. Pensé que mi hijo había vuelto. Pensé que ver a su madre enferma había ablandado el corazón de piedra que Lucía le había forjado. «Mamá», me dijo con una voz suave, casi temblorosa, «no me gusta verte así. He estado pensando mucho. Necesitas mejores cuidados, mejores medicinas. El seguro social es muy lento y no quiero que sufras». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Le apreté la mano, agradecida. «Gracias, hijo. Sabía que en el fondo seguías siendo bueno». Héctor sacó una gruesa carpeta de su maletín. «Por eso te he comprado un seguro médico privado, el mejor. Así podré llevarte a hospitales de verdad, donde te traten como a una reina. Pero necesito que firmes estos papeles para autorizarme a hacer los trámites. El agente de seguros está esperando mi llamada para activarlo hoy mismo». Intenté sentarme. La cabeza me daba vueltas por la fiebre y mi visión estaba borrosa. Busqué mis gafas en la mesita de noche. Quería leer lo que iba a firmar. Siempre he sido una mujer prudente. Mi difunto esposo siempre decía que no se pone el nombre donde no se pone el ojo. Pero Héctor detuvo mi mano suavemente. «No, mamá, no te levantes, no te esfuerces». Su voz se volvió un poco más rápida, más urgente. «Solo firma aquí. Es rápido. El médico está en camino, y si no firmamos esto, no podrá atenderte. Confía en mí. Solo quiero lo mejor para ti». «¿No confías en tu hijo?». Esa pregunta me desarmó. ¿Cómo podía decirle que no confiaba en él? Era mi hijo. Era el hombre que yo había criado. La culpa me invadió por haber dudado siquiera un segundo. «Ay, hijo, claro que confío en ti. Eres todo lo que tengo». Me puso el bolígrafo en la mano y señaló la última línea de una hoja llena de letras pequeñas que mis ojos cansados veían como hormigas borrosas. Mi mano temblaba, no solo por la debilidad, sino por la emoción de sentirme cuidada de nuevo. Firmé. Rosa Elvira Montoya. Puse mi nombre y mi vida entera en esa línea de puntos. Creí que estaba firmando por mi salud. Creí que estaba firmando por amor. Ay, Dios mío, si tan solo me hubiera puesto las gafas, si tan solo hubiera visto que el título del documento no decía póliza de seguro, sino poder amplio y cesión de derechos. Cuando terminé el trazo, Héctor se llevó la carpeta con una rapidez que me pareció extraña. Soltó un suspiro, pero no fue un suspiro de alivio, sino como el de alguien que acaba de cometer un crimen y no ha sido descubierto. «Listo, mamá. Descansa. Ahora todo va a estar bien». Se levantó rápidamente. Cuando se dirigía a la salida, la puerta de la habitación se abrió un poco más, y allí la vi. Lucía estaba en el pasillo, oculta en la penumbra. No entró, no dijo nada, solo me miró por la rendija de la puerta y sonrió. No era una sonrisa amable. Era una sonrisa de suficiencia, de satisfacción, la sonrisa del lobo que ve a la oveja entrar sola al matadero. Sus ojos brillaban con un triunfo que no entendí en ese momento, pero que me heló la sangre más que la fiebre. Héctor salió y cerró la puerta, dejándome en la oscuridad, con la falsa promesa de que me cuidarían. Ahora, sentada en la acera fría de esta noche de domingo, con el teléfono en la mano, por fin entendí esa sonrisa de Lucía. Entendí por qué Héctor estaba tan nervioso. Abrí la aplicación del banco en mi celular. Mis dedos se movían torpemente sobre la pantalla. Mi corazón latía en mi garganta. Cuando la pantalla cargó el saldo y los movimientos, sentí que el mundo se derrumbaba ante mis ojos. No necesité gafas para ver la verdad. Los números rojos gritaban el precio que me había costado esa firma. No era un seguro médico. Era mi sentencia de muerte en vida.
y yo misma la había firmado. Entré en una cafetería vacía, me senté en la mesa más alejada de la puerta y pedí un café negro. Necesitaba algo amargo para quitarme el sabor a humillación de la boca. Volví a sacar el teléfono. Mis manos ya no temblaban. Ahora se movían con una precisión fría y mecánica. Abrí la aplicación del banco. La contraseña era la misma de siempre, la fecha de cumpleaños de Héctor. Qué tonta fui al pensar que era un gesto de amor, mantener su fecha de nacimiento como mi contraseña. La pantalla de carga giró unos segundos, y luego aparecieron los números. Sentí un golpe en el estómago, pero esta vez no fue de tristeza, fue de asco. El papel que firmé en mi lecho de enferma, ese supuesto contrato de seguro, le había dado a mi hijo el poder de vincular mi cuenta de ahorros a sus gastos corrientes. Lo que vi en la pantalla no era un estado de cuenta, era el mapa exacto de cómo me habían desangrado gota a gota. Empecé a desplazarme por la lista de cargos domiciliados. Era una lista larga, interminable, como un rosario de pecados. Allí estaba el primero. Pago crédito auto de lujo. 12,500 pesos. Era el BMW, el coche de Lucía. El coche con el que iba a las fiestas a presumir, mientras a mí me decían que no había dinero para comprarme mejores medicinas. Seguí bajando. Colegio bilingüe internacional, inscripción y colegiatura. Una cifra que me mareó. Era la escuela de Diego, mi nieto, al que no me dejaban tocar porque estaba sucia. Estudiaba en un colegio de ricos pagado con el dinero que mi difunto esposo y yo habíamos ahorrado vendiendo tamales y lavando ropa ajena durante 40 años. Más abajo, crédito hipotecario vivienda, la casa, su casa, la casa donde me habían metido en el cuarto de servicio. Resulta que yo también la pagaba, y luego estaban los pequeños gastos, los que más me enfurecieron, suscripciones a servicios de películas que yo no sabía usar, compras en tiendas de ropa de marca, cenas en restaurantes italianos los viernes por la noche, esos mismos viernes que a mí me dejaban un sándwich frío en la mesa de la cocina. Me llevé la mano a la boca para ahogar una risa. Era una risa histérica, seca. La gente de la cafetería debió pensar que estaba loca. No desperdicie, suegra. Eso es lo que me había dicho Lucía unas horas antes, mientras volcaba el plato del perro en el mío. No desperdicie. Qué gran ironía. A la mujer que cuidaba las sobras de su perro no le importaba desperdiciar mi vida, mi trabajo y mi vejez. Yo no era una carga para ellos. Yo no era la vieja inútil que estorbaba en el pasillo. Era su cajero automático. Era la gallina de los huevos de oro, a la que mantenían alimentada y encerrada solo para que siguiera poniendo. Por eso no me echaban a la calle. Por eso Héctor me había traído ese papel con tanta urgencia. No era miedo a que me muriera, era miedo a que se cerrara el grifo del dinero. Miré el saldo final. Todavía quedaba algo. Gracias a Dios, mi pensión mensual acababa de llegar, y el fondo de inversión a plazo fijo, que me dejó mi marido protegido, aún no se había liberado del todo. Habían gastado mucho, sí, pero no me habían dejado en la calle. Todavía no. Tomé un largo sorbo de café. Estaba hirviendo, pero ni siquiera sentí el calor en la lengua. Dentro de mí, algo había cambiado para siempre. La autocompasión que sentía se había disuelto. La tristeza por la traición de Héctor se había transformado en algo duro y afilado, como un bisturí. Ellos creían que tenían el control porque yo había firmado ese papel, pero habían olvidado un detalle importante. La cuenta original, la cuenta madre de la que salía todo, seguía a mi nombre. Yo era la titular. Ellos solo eran beneficiarios autorizados. Miré el reloj de la pared. Eran las 2 de la madrugada. Perfecto. A esta hora, los sistemas bancarios hacen sus cortes. A esta hora, la gente decente duerme y los ladrones descansan, confiados en que sus víctimas siguen llorando en la oscuridad. Puse el teléfono sobre la mesa y me troné los nudillos. Ya no era doña Rosa, la viejita que se sentaba en un rincón. Ahora era Rosa Elvira Montoya, la dueña de cada centavo que había mantenido su falsa vida de millonarios. Era hora de cortarles el suministro, a ver cuánto les duraba el amor y el estatus cuando las tarjetas dijeran fondos insuficientes. Tomé otro sorbo de café, ahora frío. El amargor me ayudó a concentrarme. En la pantalla del celular, los números de mi cuenta brillaban con una luz azulada que parecía burlarse de mí, pero ya no sentía miedo. Lo que sentía era un impulso eléctrico, una claridad repentina que guiaba mis dedos. No soy una experta en tecnología. Héctor siempre me decía que era una inútil con los aparatos, que era mejor que él se encargara de todo.
Ahora entendía que no era por mi torpeza, sino por su conveniencia. Pero la necesidad es la mejor maestra. Entré en el menú de tarjetas. Ahí estaba la tarjeta de crédito platino, la extensión que Lucía llevaba en su cartera como un trofeo. Seleccioné la opción de configuración. Mis dedos, arrugados y manchados por el sol, se movían con una firmeza que no había tenido en años. Reportar por robo o extravío. El sistema me pidió confirmación. No dudé, ni un solo segundo. Pulsé aceptar. Un aviso verde apareció en la pantalla. Tarjeta bloqueada con éxito. Su nuevo plástico será enviado a su domicilio. Sentí un alivio físico, como si me hubieran quitado una piedra de la espalda. Con ese simple toque, acababa de cortarle las manos a Lucía. Ya no podría comprar, ya no podría presumir, ya no podría humillarme con mi propio dinero. Continué con la tarjeta de débito de Héctor, la que usaba para pagar el coche y la colegiatura. Hice lo mismo. Reportar por robo. Bloqueo inmediato. Luego fui a la sección de transferencias programadas. Ahí estaba la hipoteca. Intenté cancelarla, pero la aplicación me pedía un token de seguridad que no tenía a la mano. No importaba. Si las cuentas quedaban congeladas por el reporte de robo, el banco no podría cobrar nada. El sistema rechazaría cualquier intento de cargo automático. Me sentí poderosa. Era una sensación embriagadora. Yo, la viejita que solo sabía barrer y cocinar, estaba derrumbando su castillo de naipes desde la mesa de una cafetería a las 3 de la mañana. Luego busqué en mis contactos. Encontré el número del licenciado Anselmo, un viejo amigo de mi esposo, un hombre íntegro, de la vieja escuela. Escribí un mensaje de texto, cuidando cada palabra. Anselmo, soy Rosa. Necesito verlo a primera hora de la mañana, urgente. Mi hijo me hizo firmar un poder bajo engaños, y necesito revocarlo hoy mismo. Es un asunto de vida o muerte. Lo veo en su oficina a las 8. Envié el mensaje. Sabía que Anselmo me ayudaría. Él nunca había confiado en Héctor. Ahora necesitaba un lugar a donde ir. No podía volver a esa casa. No después de lo que había hecho. Si volvía, me obligarían a desbloquear todo a gritos o a golpes. Busqué en el navegador de mi teléfono. Escribí asilos económicos para la tercera edad. No buscaba lujos, solo buscaba paz. Encontré un pequeño asilo llamado Santa María, en las afueras, atendido por monjas. Tenían una habitación disponible. Apunté la dirección en una servilleta. Iría allí mañana. Con el poco efectivo que me quedaba y mi pensión, podría pagarlo. Estaba guardando la servilleta en mi bolso cuando el teléfono se iluminó sobre la mesa. El nombre en la pantalla parpadeaba con furia. Lucía. Miré el reloj. Eran las 3:30 de la madrugada. Sabía exactamente por qué llamaba. Seguramente, después de la discusión y mi partida, Lucía había intentado calmar su ira de la única manera que sabía, gastando dinero. Quizás estaba tratando de comprar ropa cara en alguna tienda en línea, o tal vez estaba reservando un viaje para demostrarse a sí misma que todavía tenía el control. Pero la tarjeta, sin duda, había sido rechazada. Imaginé su rostro. Imaginé sus ojos desorbitados frente a la pantalla de la computadora o del celular, viendo el aviso de transacción denegada. Imaginé su grito, despertando a Héctor. El teléfono seguía iluminándose. Lucía, Lucía, Lucía. Era una llamada desesperada, una llamada de pánico. Sabía que si la tarjeta no pasaba, su mundo de fantasía se acababa. No contesté. Me quedé mirando el aparato vibrando sobre la mesa de formica. Podía sentir su rabia a través de la línea. Podía sentir su miedo. Por primera vez en años, el miedo era de ellos, no mío. Con un movimiento lento y deliberado, extendí la mano y puse el teléfono boca abajo. La luz de la pantalla quedó oculta por la mesa. El zumbido continuó unos segundos más, y luego se detuvo. Silencio. Miré por la ventana de la cafetería. El cielo negro de México empezaba a clarear. Las estrellas aún brillaban, pero una tenue franja gris ya se dibujaba en el horizonte. El amanecer estaba llegando. Me susurré a mí misma, con una voz que sonó extraña en la cafetería vacía. Se acabó, Lucía. Se acabó, Héctor. A partir de mañana, van a tener que aprender a trabajar. A partir de mañana, van a saber lo que cuesta ganarse la vida. Me levanté de la silla. Mis huesos crujieron, pero me sentí más alta, más fuerte. Pagué el café con unas monedas que tenía en el bolsillo. Salí a la calle justo cuando los primeros rayos de sol empezaban a tocar los edificios. El aire de la mañana era fresco. Caminé hacia la avenida principal.
Sabía que el banco abría a las 9, pero yo estaría allí a las 8, parada en la puerta, esperando para ser la primera en entrar. Sacaría todo lo que quedaba, revocaría el poder, y luego desaparecería. Que me buscaran, que me llamaran, que me gritaran. Yo ya no estaba allí. Doña Rosa, la sirvienta, había muerto anoche con ese plato de comida para perros. La mujer que ahora caminaba hacia el banco era Rosa Elvira Montoya, y por primera vez en mucho tiempo era dueña de su propio destino. Han pasado 3 días desde que salí del banco con mi libertad en el bolso. Me he refugiado en casa de mi comadre Clara, una mujer de fe que me recibió sin hacer preguntas. Solo me ofreció una cama limpia y un plato de sopa caliente. Mientras yo recuperaba la paz en esa humilde casa, al otro lado de la ciudad, la bomba que yo había activado finalmente estalló. Yo no estuve allí para verlo, pero en este pueblo las noticias corren más rápido que el viento, y una conocida que trabajaba de mesera en el evento me contó cada detalle con una mezcla de horror y satisfacción. Era la gala de beneficencia anual, el evento al que Lucía moría por asistir para codearse con la gente importante de la ciudad. Puedo imaginarla perfectamente. Seguramente llevaba puesto el vestido de lentejuelas doradas que se compró hace un mes y que, por supuesto, yo pagué. Héctor estaría a su lado, embutido en un traje demasiado ajustado, sonriendo nerviosamente. Llegó el momento de las donaciones. Era el momento que Lucía amaba, cuando decían los nombres de los benefactores y todos aplaudían. Se acercó a la mesa de registro, con la barbilla en alto, y sacó la tarjeta de crédito, la tarjeta dorada que ella creía inagotable. «Quiero donar 50,000 pesos», dijo en voz alta, para que las esposas de los empresarios pudieran oírla. La chica del mostrador pasó la tarjeta por la máquina. Esperaron. La pantalla parpadeó. Declinada. Lucía debió soltar una risita nerviosa. «Seguro es tu máquina, niña. Pásala otra vez». La chica la pasó de nuevo. Tarjeta bloqueada por reporte de robo o extravío. Retener el plástico. El silencio que se hizo en la fila debió ser sepulcral. Me cuenta la mesera que Lucía se puso roja, luego pálida, luego morada de rabia. Empezó a gritar que el banco era una porquería, que ella tenía fondos ilimitados. La gente empezó a cuchichear. Las miradas de desprecio, esas miradas que tanto temía, se clavaron en su espalda, y entonces sucedió lo impensable. Lucía se volvió hacia Héctor, que se encogía de hombros, deseando que se lo tragara la tierra. «Eres un inútil», le gritó delante de toda la alta sociedad. «No sirves para nada, ni siquiera puedes asegurarte de que la tarjeta funcione». Y allí, frente a sus socios, frente a los políticos, frente a los meseros, Lucía levantó la mano y le dio a mi hijo una bofetada sonora. Héctor no se defendió, no le detuvo la mano, se quedó allí, con la marca roja en la mejilla, con la cabeza gacha como el perro apaleado en el que se había convertido. Esa bofetada no fue solo para él, fue la confirmación pública de su miseria. Desesperados, humillados y seguramente acosados por los avisos de falta de pago que empezaron a llegar a sus celulares, se lanzaron a buscarme. No fue difícil, sabían que Clara era mi única amiga. Yo estaba en la sala de Clara, era martes por la tarde, y estábamos rezando el rosario con otras vecinas de la cuadra. El aire olía a cera de vela y a flores frescas. Había una paz sagrada. El murmullo de las avemarías llenaba el aire. De repente, la puerta principal se abrió de golpe, chocando contra la pared. El chirrido de las bisagras rompió nuestras oraciones. Allí estaban, Lucía, con el maquillaje corrido y el pelo alborotado, y Héctor, sudoroso y con los ojos desorbitados. Parecían 2 animales acorralados. «Aquí estabas, vieja maldita», gritó Lucía, entrando en la sala sin persignarse, sin respetar las imágenes de la Virgen, pisoteando el tapete de mi comadre con sus tacones sucios. Las vecinas se callaron, con los rosarios suspendidos en las manos. Clara se levantó, asustada. «Oigan, ¿qué les pasa? Estamos rezando. Respeten la casa de Dios». A Lucía no le importaba ni Dios ni el diablo. Se abalanzó hacia mí. Héctor iba detrás, tratando de sujetarla, pero al mismo tiempo mirándome con una mezcla de odio y súplica. «¡Tú nos hiciste esto!», gritó mi nuera, señalándome con un dedo que temblaba de rabia. «Bloqueaste las cuentas. Nos dejaste en ridículo delante de todo el mundo. Devuélvenos el dinero ahora mismo». Yo permanecí sentada, con el rosario en la mano. La miré fijamente. Por primera vez,
No vi a la mujer temible que me daba órdenes. Vi a una niña malcriada y vulgar a la que le habían quitado sus juguetes. Ese dinero no es tuyo, Lucía, le dije con una voz tranquila, aunque mi corazón martilleaba por dentro. Es dinero que mi esposo y yo ganamos. Y se acabó. Se puso morada. Se acercó tanto que pude oler su aliento agrio. Es el dinero de mi esposo. Él es tu hijo. Tú solo eres una vieja arrimada. ¿Qué hiciste con los ahorros? ¿A dónde los transferiste? Y entonces soltó la frase que hizo que hasta las vecinas más chismosas soltaran un grito de asombro. Seguro te lo estás gastando con algún amante, ¿verdad? Vieja rabo verde. ¿Por eso te escondes aquí? ¿Para revolcarte con alguien mientras nosotros perdemos la casa? Dámelo que es mío. Héctor se adelantó. Me agarró del brazo. Su agarre era fuerte, doloroso. Mamá, ya basta de locuras. Vámonos a la casa. Tienes que firmar para desbloquear las cuentas. El banco dice que solo tú puedes hacerlo en persona. Vamos, no me obligues a usar la fuerza. Sentí sus dedos clavándose en mi carne flácida. Miré la mano de mi hijo, la mano que yo besaba cuando era un bebé. Ahora me estaba lastimando para complacer a la mujer que acababa de abofetearlo delante de todo el mundo. Me zafé de un tirón, me puse de pie. A pesar de mi estatura y mi edad, en ese momento me sentí una gigante, y ellos se veían pequeños. «Suéltame», grité. Mi voz retumbó en las 4 paredes. «No voy a ir a ninguna parte. Y tú, Héctor, deberías avergonzarte. Entras en casa ajena, interrumpes una oración, y dejas que esta mujer insulte a tu madre. Lárguense, lárguense antes de que llame a la policía». Las vecinas se levantaron como un solo bloque. Eran mujeres mayores, como yo, pero la indignación les dio fuerza. Rodearon a Lucía y a Héctor, empujándolos hacia la salida con sus cuerpos, murmurando condenas. «Fuera, malagradecidos. Herejes». Héctor retrocedió, asustado por la turba de ancianas furiosas. Lucía intentó resistirse, pero se dio cuenta de que había perdido. Me lanzó una última mirada de odio. «Te vas a arrepentir, Rosa. Te vas a morir sola y podrida en la miseria. Y cuando pidas ayuda, no estaremos ahí». Se dieron la vuelta y se fueron, llevándose su derrota y su vergüenza. Cuando la puerta se cerró y el silencio volvió, me flaquearon las piernas. Me dejé caer en el sofá. Clara me abrazó. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas para ellos. Solo sentí un frío inmenso al darme cuenta de que mis propios hijos me habían declarado la guerra. Si has llegado hasta aquí y has sentido mi dolor, por favor, comenta con un número 1 abajo. Hazme saber que hay compañeros de viaje en esta travesía. Su presencia es mi mayor fortaleza para contar el final de esta historia. Dicen que cuando el diablo te quiere atrapar, no se aparece con cuernos y cola, sino disfrazado de todo lo que siempre has deseado. Para Lucía, el diablo llegó en un traje de lino italiano y conduciendo un deportivo rojo. Se llamaba Mateo. Yo había oído hablar de él. Era el exnovio de Lucía, del que ella hablaba pestes cuando se casó con mi hijo. Pero ahora, en medio de su ruina, empezó a verlo con otros ojos. Mateo reapareció en sus vidas apenas una semana después de que les corté el dinero. Se encontraron casualmente en un centro comercial, aunque yo sé que en este pueblo las casualidades las fabrica el interés. Mateo ya no era el muchacho holgazán del barrio. Ahora se presentaba como un exitoso desarrollador inmobiliario. Decía que construía torres de apartamentos en la playa y que sus inversionistas estaban ganando millones sin mover un dedo. Por supuesto, todo era mentira. Era un espejismo brillante, una burbuja de jabón a punto de estallar. Pero Lucía, cegada por la humillación de la tarjeta rechazada y la bofetada pública, no vio el peligro. Solo vio una salida rápida para recuperar su estatus y, de paso, restregarme su éxito en la cara. La codicia es mala consejera, pero la codicia mezclada con el rencor es una sentencia de muerte. Me contaron que se reunieron en un restaurante que todavía les fiaba. Mateo puso sobre la mesa unos planos llenos de colores y unas proyecciones financieras que prometían triplicar el dinero en 3 meses. Les habló de un proyecto exclusivo, una oportunidad única, solo para amigos íntimos. Héctor dudaba. Mi hijo, a pesar de su cobardía, siempre le tuvo miedo al dinero ajeno. Sabía que sin mi cuenta de respaldo, no tenían capital para invertir. Los bancos ya no le prestaban ni un centavo porque yo había reportado todo como robado. Estaban en la lista negra, pero Lucía no pensaba dejar pasar la oportunidad. Miró a Mateo, seguro,
resplandeciente con su reloj de oro falso, y luego miró a Héctor, encogido en su silla, con la marca de la bofetada todavía grabada en su autoestima. La comparación fue cruel y directa. Lucía se inclinó sobre la mesa y le susurró a Héctor, con esa voz salamera que yo ya conocía demasiado bien. Mira a Mateo, Héctor. Míralo bien. Es un hombre que sabe hacer negocios. Ha triunfado, no como tú que solo dependes de la lástima de tu madre loca. Mateo es rico, poderoso. Y tú aquí, temblando por firmar unos papeles. Héctor agachó la cabeza, humillado una vez más. Pero no tenemos dinero, Lucía. Los bancos no me prestan. Mi mamá bloqueó todo, dijo con voz temblorosa. Mateo intervino con una sonrisa de tiburón. No te preocupes, amigo. Yo conozco gente, prestamistas privados que confían en mi palabra. Solo tienes que firmar estos pagarés y poner en garantía lo que tengas. El coche, los muebles, la casa. En 3 meses, cuando te lleguen las ganancias, pagas la deuda y te quedas con el resto. Es dinero fácil. Era una trampa mortal. Hipotecar bienes que ya estaban embargados o pedir dinero a usureros era un delito y un peligro. Héctor lo sabía. Le temblaban las manos. Lucía le arrebató la pluma a Mateo y se la clavó en la mano a mi hijo. Firma ya. ¿O quieres que sigamos siendo el hazmerreír de todo el mundo? ¿Quieres que esa vieja se salga con la suya? Mateo tiene más dinero que tú y yo juntos. Si él dice que funciona, funciona. Si no tienes el valor de hacerlo por mí, hazlo para demostrarle a tu madre que no la necesitamos. Y Héctor firmó. Firmó los documentos con información falsa. Firmó los pagarés con intereses impagables. Entregó las escrituras de un terreno que ni siquiera era completamente suyo, sino que estaba en un pleito de herencia que yo nunca terminé de arreglar. Cruzó la línea de la estupidez al crimen con un solo trazo de tinta azul. La noticia me llegó 2 días después. Una vecina vino con el chisme, preocupada porque había visto a unos matones rondando la casa de mi hijo. Doña Rosa, vaya a decirles algo. Se van a meter en un lío muy grande. Ese Mateo es un estafador. Ya defraudó a gente en el norte, me dijo la vecina. Sentí un impulso en el pecho, el viejo instinto de madre, el que te hace correr a quitarle el cuchillo al niño antes de que se corte. Me levanté de la cama, dispuesta a buscar un teléfono, dispuesta a llamar a Héctor y advertirle que Mateo era un fraude, que no entregara nada, que detuviera esa locura. Pero entonces me detuve. Mis ojos se posaron en mis manos. Todavía podía sentir la sensación pegajosa y tibia del caldo del perro que Lucía me había obligado a recibir. Todavía podía oír el silencio de Héctor mientras masticaba su carne. Recordé su mensaje de texto. Me estás avergonzando, mamá. Me senté lentamente en el borde de la cama. El impulso de salvarlos se apagó como una vela en el viento. No, ya no era mi trabajo salvarlos de sus propios demonios. Ellos habían elegido el camino de la codicia. Habían despreciado el pan seguro que yo les daba para perseguir las migajas de oro que un extraño les ofrecía. Si Héctor quería jugar al empresario arriesgado para complacer a su esposa, tendría que aprender a asumir las consecuencias como un hombre. Miré a la vecina y negué con la cabeza. No, mija, no voy a ir, le dije con voz tranquila. Ya están grandes. Sembraron vientos. Ahora que cosechen tempestades. Yo ya no tengo nada que ver en eso. La vecina se persignó, asustada de mi frialdad, pero yo no sentí culpa. Solo sentí una extraña paz al saber que la justicia divina a veces llega en un deportivo y con un traje italiano. Todo se derrumbó un martes por la mañana. El espejismo de riqueza de Lucía duró lo que un suspiro en una tormenta. Tal como yo había previsto, el tal Mateo se esfumó sin dejar rastro. Desapareció de la noche a la mañana, llevándose el dinero del préstamo, los papeles falsos y el poco de dignidad que le quedaba a mi familia. Las oficinas de lujo resultaron ser rentadas por día y el teléfono mandaba directo a buzón de voz. No necesité ir a ver el desastre para saber qué estaba sucediendo. Las noticias llegaron a la puerta de mi refugio, en la forma de un Héctor destrozado. Primero, los cobradores llegaron a su casa. No eran los del banco, que mandan cartas amables. Eran los otros, los que prestan dinero con intereses de sangre. Me contaron que se llevaron el BMW de Lucía en una grúa, mientras ella gritaba histérica en la acera, todavía en pijama, viendo cómo su símbolo de estatus se alejaba para siempre. Luego, los avisos de embargo llegaron a la puerta de la casa que mi esposo y yo construimos ladrillo a ladrillo. Ahora tenía pegatinas naranjas de clausurado por orden judicial.
Héctor vino a buscarme cuando ya había caído el sol. Yo estaba sentada en el porche de Clara, pelando unos chícharos para la cena. Lo vi venir desde lejos. Arrastraba los pies, sin abrigo, con la camisa arrugada y pegada de sudor. Ya no parecía el empresario que pretendía ser. Parecía un niño perdido y asustado. Se arrodilló frente a mí, sin importarle que el piso fuera de tierra. Me tomó las manos con desesperación. Sus palmas estaban frías y pegajosas. «Mamá, por favor, tienes que ayudarnos», dijo con la voz ahogada, llena de lágrimas y mocos. «Nos van a quitar la casa, mamá. Nos van a dejar en la calle. Mateo nos robó todo. Los usureros dicen que si no pagamos para mañana, nos van a hacer daño. Tengo miedo, mamá. Tengo mucho miedo». Lo miré desde arriba. Hace una semana, este mismo hombre me había abandonado en la calle para no avergonzar a su esposa. Ahora, volvía a ser mi niño pequeño, buscando la falda de su madre. Pero yo ya no tenía faldas para esconderlo. «¿Y qué quieres que haga, Héctor?», le pregunté con una calma que me sorprendió a mí misma. «Soy una vieja inútil, ¿recuerdas? Soy una carga. No tengo dinero. Tú y tu esposa se encargaron de recordármelo todos los días». Héctor levantó la cara. Sus ojos brillaron con una esperanza enfermiza. «No, mamá. Tú siempre tienes algo guardado. Sé que tienes la cuenta de ahorros del abuelo. La cuenta vieja que nunca tocabas. La del fondo de retiro. Seguro que ahí hay dinero, lo suficiente para detener el embargo y pagar los intereses. Por favor, mamá, dámelo. Te juro por Dios que te lo devolveremos. Te juro que si nos salvas de esta, te cuidaré hasta el último de tus días. Volverás a la casa, tendrás tu cuarto, te trataremos como a una reina. Te lo prometo». Sus promesas me dieron náuseas. Eran las mismas viejas mentiras. «Que me cuidaría», decía. «Como me cuidó cuando me dio la comida del perro. Como me cuidó cuando me hizo firmar mi sentencia médica». Me zafé de su agarre y me puse de pie. «Espérame aquí», le dije. Entré en la casa, fui a mi pequeña cama y saqué de debajo de la almohada una vieja caja de galletas. Una de esas latas oxidadas donde las abuelas guardan sus hilos y agujas. Pero esta vez no tenía costuras. Salí al porche y me senté de nuevo. Héctor miraba la caja como si fuera el santo grial. Sus ojos devoraban el metal oxidado, calculando cuánto dinero habría dentro. Seguramente imaginaba fajos de billetes, centenarios de oro, o la libreta del banco con los ahorros de 40 años de trabajo de su padre. «Toma», le dije, entregándole la caja. «Ábrela. Es lo que guardé para mi vejez». Héctor tomó la caja con manos temblorosas. Casi se le cae de la emoción. Con torpeza, levantó la tapa de metal. Su rostro cambió al instante. La esperanza se convirtió en desconcierto, y luego en un horror mudo. Dentro de la caja no había dinero, no había joyas, solo había dos cosas. Primero, un montón de pedazos de cerámica rota. Eran los trozos del plato que usé en esa última cena. Los había recogido de la basura antes de irme. Eran los pedazos de mi dignidad, todavía manchados con la grasa seca de aquella infame sopa, y encima de los trozos estaba la libreta de ahorros. Héctor la tomó rápidamente, ignorando la cerámica. La abrió buscando la página del saldo final. Sus ojos recorrieron las cifras. Saldo total, 0 pesos. Fecha de retiro, lunes 8:05 a.m. Levantó la cabeza, pálido como un fantasma. El papel temblaba en sus manos. «Mamá, está vacía. No hay nada. ¿Dónde está el dinero? Eran los ahorros de toda la vida de papá. ¿Qué hiciste con ellos?». Lo miré directamente a los ojos, con una frialdad que me calaba los huesos, pero que era necesaria. No sentí lástima. No sentí culpa. Solo sentí el peso de la verdad saliendo de mi boca. «Me lo gasté hasta el último centavo, Héctor», le respondí lentamente, para que lo entendiera bien. «Fui al banco el lunes a primera hora, antes de que tú y tu esposa se despertaran de su borrachera de soberbia. Lo saqué todo. Pagué por adelantado un asilo decente, doné una parte a la iglesia y usé el resto para asegurarme de que nunca más tenga que pedirles ni un vaso de agua». Él negaba con la cabeza, sin creerlo. «¿Pero por qué? Ese dinero pudo haber salvado la casa. Pudo habernos salvado. ¿Por qué lo tiraste así?». Me incliné hacia él y señalé los pedazos de plato roto en la caja. «No lo tiré, hijo. Lo invertí. Usé ese dinero para comprar lo único que ustedes me quitaron y que nunca pensaban devolverme». Hice una pausa,
dejando que el aire de la tarde se llevara sus últimas esperanzas. Compré mi dignidad, Héctor, compré mi libertad, y salió cara, hijo, muy cara. Me costó todo lo que tenía tu padre, pero valió la pena. Así que no, ya no hay dinero para ti. Ese saldo en ceros es el precio de haberme dado de comer las sobras de tu perro. Héctor dejó caer el libro al suelo. Se quedó mirando los trozos de cerámica, comprendiendo por fin que el plato que se rompió ese domingo no era solo un utensilio de cocina. Era su vida entera. Ahora levántate y vete, le ordené, volviendo a tomar mis chícharos. Los cobradores te están esperando, y esta vez no tienes a tu mamá para que pague tus cuentas. Héctor se levantó como un sonámbulo. No dijo nada más. Se dio la vuelta y se perdió en la oscuridad de la calle, llevándose la certeza de que estaba completamente solo en el infierno que él mismo había ayudado a crear. Dicen que la verdad nos hace libres, pero a veces, la verdad es un ácido que te quema la piel hasta dejarte en los huesos. Creí que había visto todo el dolor que mi hijo podía soportar, pero estaba equivocada. Faltaba el último golpe, el que no venía de los bancos ni de los embargos, sino de su propia sangre. Todo sucedió en las frías oficinas del Ministerio Público. Como yo era la principal víctima del fraude del poder notarial, el fiscal me citó para estar presente cuando confrontaran a Héctor y a Lucía con las últimas pruebas. La investigación sobre la estafa inmobiliaria de Mateo había destapado una cloaca mucho más profunda. Resultó que para obtener los préstamos ilegales, Héctor había puesto como garantía un fideicomiso a nombre de mi nieto Diego, declarando que él era el padre biológico y tutor legal. Pero Mateo, el estafador, no solo se había fugado con el dinero, había dejado una serie de documentos para protegerse, pruebas de que él tenía derechos sobre ese fideicomiso. La policía, sospechando de un posible tráfico de influencias o robo de identidad, ordenó una prueba de ADN de emergencia para verificar el parentesco y la propiedad de los bienes. Estábamos en esa sala gris, con una luz blanca que lastimaba los ojos. Héctor estaba sentado a un lado, esposado, con la cabeza gacha. Lucía estaba en el otro extremo, todavía con esa actitud de falsa soberbia, aunque las muñecas las tenía marcadas por el metal. El fiscal, un hombre calvo y severo, abrió un sobre amarillo y sacó una simple hoja de papel. Señor Héctor, señora Lucía, tenemos los resultados del laboratorio forense. Héctor levantó la cabeza, confundido. ¿Para qué es eso? Ya les dije que Diego es mi hijo. Hice todo por él. El fiscal negó con la cabeza y deslizó el papel por la mesa hasta que quedó frente a los ojos de mi hijo. No, señor. La prueba es concluyente. La probabilidad de paternidad es del 0%. Usted no es el padre biológico del menor Diego. El padre biológico, según las muestras cotejadas con la base de datos criminal, es el ciudadano Mateo. El tiempo pareció detenerse en esa habitación. Sentí que se me escapaba el aire. Miré a Héctor. Su rostro se transformó. Al principio no fue ira, fue una incomprensión total, como si le estuvieran hablando en un idioma extraterrestre. ¿Qué? Susurró Héctor. Eso es imposible. Diego es mi hijo. Yo lo vi nacer. Yo le corté el cordón. Lucía, diles que están locos. Héctor se volvió hacia su esposa, buscando la mentira reconfortante que ella siempre le ofrecía, buscando que le dijera que era un error del gobierno. Pero Lucía no lo miró con compasión. Lucía se echó a reír. Fue una risa seca, rota, que retumbó en las paredes de concreto como un cristal que se quiebra. «Cállate, Héctor», dijo, con la voz cargada de veneno puro. «Deja de hacer el ridículo. Por supuesto que no es tu hijo. ¿De verdad creíste que un niño tan guapo e inteligente podía salir de ti?» Héctor se quedó petrificado. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas sucias. «¿Por qué?», preguntó, con la voz de un niño destrozado. «Te di todo, te di mi vida. Traicioné a mi madre por ti. ¿Por qué me hiciste esto?» Lucía se inclinó hacia adelante, a pesar de las esposas, y le escupió las palabras en la cara. «Porque eres fácil, Héctor. Porque eres un débil. Mateo siempre fue el amor de mi vida, pero no tenía un ingreso fijo, y tú sí. Tenías una madre trabajadora y una casa propia. Necesitaba un tonto que me mantuviera y le diera un apellido a mi hijo mientras Mateo resolvía sus asuntos. ¿Creíste que te amaba? Mírate, eres un hombrecito sin carácter que le tiene que pedir permiso a su mamá para respirar. Me casé contigo porque sabía que podía manipularte como a un títere. Y funcionó, ¿no? Mantuviste a Mateo.
a Diego y a mí durante años. Cada una de sus palabras era una puñalada. Héctor empezó a temblar violentamente. Su cuerpo se convulsionaba de puro dolor. El hombre se dio cuenta, en ese instante de horror, de que había vendido su alma, le había robado a su madre y había destruido su vida por una mujer que siempre lo despreció y por un hijo que era la sangre del mismo hombre que los acababa de estafar. «Maldita», gritó Héctor. «Maldita seas, Lucía». Intentó levantarse para atacarla, ciego de ira, pero los policías lo sometieron inmediatamente sobre la mesa. Pateaba y gritaba, pero no eran los gritos de un ataque, eran los de un animal herido de muerte. «Mamá», gritó, buscándome con la mirada mientras los oficiales se lo llevaban. «Mamá, perdóname, todo era mentira. Fui un idiota». Yo permanecí sentada en mi silla. Mis manos apretaban mi bolso. Sentí una tristeza infinita, una tristeza oscura y profunda, pero no me moví, no corrí a abrazarlo. Era demasiado tarde para eso. El daño estaba hecho y la lección se había aprendido con sangre. El fiscal hizo una seña y se llevaron a Lucía también. Ya no se reía. Caminaba con la cabeza en alto, pero con los ojos vacíos, sabiendo que ya no le quedaba nadie a quien engañar. Ambos fueron conducidos por el largo pasillo hacia las celdas. Me quedé sola en la sala de interrogatorios, escuchando cómo se desvanecían los gritos de mi hijo. Había perdido su casa, su dinero, su libertad, y ahora había perdido hasta su identidad de padre. El fiscal me miró con lástima y cerró el expediente. «Lo siento, doña Rosa, nadie merece presenciar esto». Me levanté lentamente, alisándome la falda. «Tiene razón, licenciado, nadie lo merece, pero a veces Dios tiene maneras muy extrañas de abrirnos los ojos». Salí de allí lentamente. Afuera, el sol seguía brillando, indiferente a la tragedia. Mi hijo era un prisionero, no solo tras las rejas, sino en la cárcel de su propia estupidez. Y yo, aunque libre, cargaba con el peso de saber que mi nieto, el niño al que quise proteger con un pan dulce, era la semilla de la traición. Han pasado 3 años, 3 años que para mí han transcurrido lentos y silenciosos en mi pequeña habitación del asilo, pero que para ellos deben haber sido siglos eternos de encierro entre muros de concreto gris y barrotes oxidados. Hoy he decidido que será mi última visita. Me he levantado temprano, me he puesto mi vestido de flores, el que guardo para los domingos, y he tomado el autobús que va al reclusorio de Santa Marta. El camino es largo y polvoriento. Mientras la camioneta avanza, he repasado mi vida, no con amargura, sino con la calma de quien ordena un cajón revuelto antes de cerrarlo para siempre. He llegado a la cárcel. El aire aquí huele diferente. Huele a humedad, a desinfectante barato y a tristeza acumulada. Mientras esperaba mi turno en la fila de revisión, escuché los murmullos de otras madres y esposas. Aquí las noticias corren más rápido que el viento. Oí el nombre de Lucía. Dicen que la vida le ha cobrado cada lágrima que me hizo derramar, y con intereses. Me contaron que las otras reclusas, mujeres duras que no perdonan ni la soberbia ni la traición, la han tomado de sirvienta. Dicen que la obligan a lavar la ropa ajena a cambio de protección, y que muchas veces, a la hora de la comida, le quitan su ración y la dejan solo con las sobras frías que las demás tiran al suelo. Comer sobras. La vida tiene un sentido del humor muy negro. No he pedido verla. Me ha estado enviando cartas durante estos 3 años, sobres arrugados llenos de una caligrafía temblorosa, pidiéndome dinero, pidiéndome abogados, jurándome un amor que nunca sintió. No leí ninguna. Anoche hice una pequeña fogata en el patio del asilo y las quemé todas. Hoy, al llegar, le he entregado al guardia un sobre amarillo dirigido a ella. Dentro no había dinero. Solo he metido las cenizas frías de sus propias mentiras. Era el único mensaje que tenía para ella. Nada. He llegado al área de visitas. Me he sentado frente al cristal grueso y rayado que separa mi libertad de su condena. Cuando los custodios han traído a Héctor, he sentido un golpe seco en el estómago. Casi no lo reconozco. Mi hijo, el hombre que se pavoneaba en trajes que no podía pagar, ahora es un fantasma. Está flaco, tan flaco que el uniforme color beige le baila en el cuerpo. Tiene la cabeza rapada y la piel pegada al cráneo, de un color cenizo. Pero lo peor son sus ojos. Los ojos que antes buscaban la aprobación de su esposa ahora son 2 pozos vacíos, sin luz, sin alma, solo miedo y hambre. Se ha sentado al otro lado del cristal. No ha sonreído. Solo me ha mirado con una necesidad primitiva. He levantado la bocina negra del interfono. Él ha hecho lo mismo, con movimientos lentos,
como si le pesaran los brazos. «Hola, hijo», he dicho. Mi voz ha salido tranquila, grave. «Mamá». Su voz es ronca, entrecortada. «Viniste. Pensé que ya no vendrías. Tengo hambre, mamá. Tengo mucha hambre. La comida de aquí sabe a tierra. Nadie me ayuda. Estoy solo». Lo he mirado con una lástima lejana. Ya no sentí el impulso de correr a abrazarlo. Solo sentí la compasión que se siente por un animal herido que agoniza a la orilla del camino. He deslizado por la pequeña charola de transferencia un recipiente de plástico transparente que preparé desde la madrugada. Dentro había un caldo de res con hueso, con verduras finamente picadas, limpio, nutritivo. El platillo que fue mi instrumento de humillación ahora era mi ofrenda de despedida. Héctor ha mirado el plato de sopa. Se le han aguado los ojos. Ha pegado las manos al cristal como si quisiera atravesarlo para devorar lo que había dentro. Ha abierto el recipiente con dedos torpes, desesperados. El vapor ha subido, empañando un poco el cristal. «Come, Héctor». Le he dicho suavemente por la bocina. «Está limpio. Está caliente. Te lo preparé yo misma». Ha asentido frenéticamente. Se ha llevado una cucharada enorme a la boca, ensuciándose la barbilla, tragando sin masticar. Lo he observado comer. Comía con desesperación, encorvado, protegiendo el plato con el brazo como si alguien fuera a robárselo. Verlo así me ha confirmado que mi hijo, el que yo crié, se perdió hace mucho tiempo. «No desperdicies nada, hijo». He susurrado esas palabras. «Cómetelo todo, que no quede ni una gota». Héctor se ha detenido un segundo, con la cuchara en el aire, y me ha mirado con los ojos de un perro apaleado. «Es la última vez que te traigo comida, Héctor». He dicho la frase lentamente, para que calara hondo. Ya estoy vieja. El viaje es muy largo, y mis huesos ya no aguantan. No puedo venir más. El pánico ha inundado su rostro. Ha negado con la cabeza, derramando un poco de caldo sobre la mesa. «No, mamá, no digas eso. No me dejes. Eres lo único que tengo. Lucía ni siquiera me habla. Los otros presos me roban los zapatos. Si no vienes, me voy a morir aquí. Perdóname, mamá, te lo ruego». He suspirado. Ha sido un suspiro que ha vaciado los últimos restos de tristeza de mis pulmones. «Estás solo desde hace mucho tiempo, hijo. Estabas solo cuando elegiste humillar a tu madre para complacer a una mujer que te despreciaba. Estabas solo cuando decidiste vivir una mentira. Ahora, solo estás en la casa que tú mismo construiste». Héctor ha empezado a llorar. Un llanto feo, ruidoso, con la boca abierta y llena de comida. Se ha golpeado suavemente la cabeza contra el cristal. «Come, Héctor. Se te va a enfriar». Le he ordenado con firmeza, pero sin gritar. «Termínatelo. Ahora sí. Nadie te lo va a pelear. Nadie te lo va a quitar. Y escúchame bien, hijo. Yo ya no estoy aquí para limpiarte la boca. Ya no estoy aquí para recoger los platos rotos que tiras al suelo. Me he levantado de la silla de metal. Mis piernas se han sentido firmes. Ahora te toca a ti, Héctor. Tienes que aprender a cuidarte solo. Tienes que aprender a vivir con lo que tienes». He colgado el teléfono. El golpe del plástico ha marcado el final. Héctor gritaba algo detrás del cristal, golpeándolo con las palmas abiertas, llorando, suplicando. No he tratado de leerle los labios. No necesitaba saber lo que decía. Sus lamentos ya no eran mi responsabilidad. Me he alisado el vestido con las manos. Me he dado la vuelta. He caminado hacia la salida, pasando por las pesadas puertas metálicas de seguridad. Oía los golpes sordos en el cristal a mi espalda, pero mi cuello se ha mantenido rígido. No he volteado, ni una sola vez. He salido al patio de la cárcel y el sol de la tarde me ha dado en la cara. He cerrado los ojos un momento y he respirado hondo. El aire ya no olía a encierro, olía a tarde, olía a polvo, olía a libertad. Mi corazón latía lento, en paz. Había entregado la última cucharada del pasado. Ahora solo me quedaba el presente. Regresé al asilo de Santa María cuando el sol ya comenzaba a teñir el cielo de naranjas y morados. Mis pasos eran lentos pero ligeros, como si hubiera dejado un peso de 100 kilos en esa sala de visitas de la cárcel. Al abrir la puerta de mi habitación, no me recibió el silencio frío de la soledad, sino el aroma dulce del té de canela y manzanilla. Mariana estaba allí, doblando mi ropa limpia sobre la cama. Mariana no es de mi sangre, no tiene mis ojos ni mi apellido. Es una muchacha humilde que conocí hace años, cuando vendía chicles en la plaza, y yo le compartí mis tacos porque la vi flaca y desamparada. La vida da muchas vueltas.
Cuando salí de esa casa en aquella noche terrible, Mariana fue la primera en buscarme. Ahora, me visita todos los días, me peina, me lee el periódico y me trata con un respeto que mi propio hijo nunca supo darme. «Buenas tardes, doña Rosa», me dijo con una sonrisa limpia, de esas que no esconden segundas intenciones. «Siéntese, que su té ya está listo». Me senté en mi sillón favorito, junto a la ventana. Sostuve la taza caliente entre mis manos y dejé que el vapor me acariciara el rostro. Miré a Mariana y luego miré esta pequeña habitación. No tengo lujos. No tengo un BMW en la entrada, ni vajillas de porcelana cara. Pero tengo algo que vale más que todo el oro del mundo. Tengo paz. Y tengo dignidad. Amigos míos, hemos llegado al final de este camino de dolor. Sé que muchos de ustedes han llorado conmigo. Han sentido rabia e impotencia. Pero no quiero despedirme con tristeza. Quiero dejarles 4 verdades que me costó sangre y lágrimas aprender, con la esperanza de que ustedes no tengan que pagar un precio tan alto. A las madres que me escuchan, por favor, grábense esto en el corazón. El amor de una madre es sagrado, sí, pero no debe ser un suicidio. No se quiten el pan de la boca para dárselo a hijos que las miran con desprecio. No entreguen las llaves de su casa ni firmen papeles a ciegas creyendo que eso garantiza el afecto. Ahorren su dinero, protejan su techo. La independencia económica es la única voz que se escucha cuando la vejez nos alcanza. No permitan que las conviertan en un mueble viejo en su propia casa. Valen por lo que son, no por lo que dan. A los hombres, a los hijos y esposos. Escuchen bien, la mujer que eligen para caminar a su lado es importante, es su compañera. Pero una madre es la raíz. Un árbol que permite que le corten las raíces para complacer a las ramas, termina por secarse y caer. No sean como Héctor. No confundan el amor a la esposa con la sumisión ciega. Si su pareja las obliga a humillar a quien les dio la vida, esa mujer no las ama. Ama el poder que tiene sobre ustedes. Defiendan a su madre, porque madre solo hay una, y cuando se va, el hueco que deja no se llena con nada. Sobre la ambición, solo diré lo que vi en los ojos de Lucía y Héctor. La codicia es un pozo sin fondo. Querían más, querían lujos, querían presumir, querían comerse el mundo, y terminaron perdiéndolo todo. Lo que fácil viene, fácil se va, y a veces se lleva el alma en el camino. No deseen la vida del vecino. Trabajen con honradez y disfruten lo que tienen, porque la tranquilidad de dormir sin deudas y con la conciencia limpia es la mayor riqueza que existe. Y por último, sobre la familia, aprendí de la manera más dura que la sangre no es un contrato de lealtad. Compartir el ADN no nos hace familia. Miren a Héctor, mi sangre, que me traicionó, y miren a Mariana, una extraña, que me cuida como si fuera su santa madre. Familia es quien te busca cuando no tienes nada. Familia es quien te respeta cuando estás viejo y lento. Familia es quien te sirve un plato de comida caliente con amor, no quien te avienta las sobras del perro. Bebí un sorbo de té. Estaba dulce, perfecto. Miré por la ventana. El sol de México se ocultaba detrás de los cerros, pintando las nubes de fuego. Abajo, en la calle, la vida seguía. Podía oír a los niños jugar, a los vendedores ambulantes recoger sus puestos, a los pájaros buscar sus nidos. Sonreí. Fue una sonrisa de satisfacción, una sonrisa que me llegó a los ojos. Ya no era la sombra en el rincón, ya no era la vieja que estorbaba. Mi nombre es Rosa Elvira Montoya. Tengo 66 años. Perdí un hijo, perdí una casa y perdí una fortuna. Pero esta tarde, mientras veo caer la noche sobre mi tierra, me doy cuenta de que gané algo mucho más importante. Me gané a mí misma. Y por fin, después de tantos años de vivir para los demás, esta vida es mía. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres de personajes y lugares para proteger la identidad de los involucrados. Compartimos esta historia no para juzgar a nadie, sino con la esperanza de que en algún lugar alguien se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de sus propios hogares? Honestamente, me pregunto, si estuvieras en mi lugar, ¿qué habrías hecho? ¿Te habrías quedado en silencio para mantener la paz? ¿O habrías alzado la voz y luchado por recuperar tu voz? Me encantaría escuchar tus pensamientos sobre esta historia en mi canal, o cualquier sugerencia que nos ayude a mejorar nuestro contenido. Dios siempre bendice a los valientes, y realmente creo que el coraje nos llevará a días mejores. En este momento, dejaré 2 de las historias más queridas del canal en la pantalla final. Creo que te sorprenderán.
Gracias por quedarte conmigo hasta este momento. Si esta historia tocó tu corazón, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte lo que viene.